Hola, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a otro encuentro súper, súper especial. Hoy nos acompaña escribidor de K. Él es de Aguascalientes, México, y fue seleccionado para ser parte de la antología Poetas Contemporáneos 2024. Sus 6 poemas, la verdad es que en el momento de la selección de la lectura, nos encantaron. Cuando vayan a descargarlo, porque está para descargar de manera completamente gratuita en la página revistapoética.com, van a poder entender un poco cómo uno termina envuelto un poco en las palabras y en las letras de escribidor de acá y en sus ideas y bueno, en la profundidad también de cómo aborda de manera muy sensible situaciones que sabemos que son personales, pero que muy probablemente todos transitamos. Así que de alguna manera hay un ejercicio muy empático en la escritura de escribidor de acá. Así que nada, te quiero dar la bienvenida y gracias por acompañarnos ahora, hoy. No, pues más bien al contrario, muchas gracias por invitarme. Creo que al final estos espacios sirven mucho así para invitar a las personas a consumir poesía, a consumir pues un poquito lo que hacemos, a que llegue a más lados. Y pues creo que también el conocer más a los autores ayuda a que te relaciones más de cerca con la obra, ¿no? A que la valoremos un poquito más. Es así. Entonces yo creo que conociéndonos un poquito más, incluso pues le damos otro sentido a lo que ya hemos leído o a lo que vamos a leer. Entonces, pues muchas gracias también por la invitación. Por favor, por favor. Y si quieres, partimos de eso como para que nos compartas un poco sobre eso, sobre tu trabajo, tu proceso, tus distintas líneas, digamos, creativas, porque sabemos que son amplias e interesantes. Sí, sí, mira, tengo 29 años, ¿qué serán? Yo empecé a escribir rap como alrededor de hace 15 años, más o menos. Pero pues es un poquito diferente como escribir solamente rap y la poesía. Entonces, pues el rap tiene una estructura un poco más rígida en ese aspecto en cuanto a métrica, en cuanto a ritmo y todo lo que implica. Pero yo creo que hace 10 años más o menos fue cuando empecé a experimentar más con la poesía. Más que nada también porque pues hacer rap también implica pues grabarlo y encontrar un espacio de grabación y pues un proceso un poquito más largo y más tedioso, incluso costoso, producirlo. Entonces, pues ya pasando el tiempo, hace como, sí, como 10 12 años más o menos, empecé a escribir poesía y pues sí ha sido un experimento muy, muy cañón porque vamos, de que teniendo en cuenta que es un mundo más abierto, más permisivo de algún modo, eh, y que puedes ir experimentando con diferentes métricas, temas, estructuras, todo este tipo de cosas, y creo que eso fue lo más rico con lo que yo me encontré cuando empecé a escribir poesía. Entonces, los poemas que fueron seleccionados, pues han sido como parte de este viaje que yo he tenido y pues y ya verlos publicados, compartirlos con las personas, con otras personas de otros países, con compañeros, con amigos, conocer la poesía de otras personas, igual que yo, ha sido también fuera de este mundo porque en realidad nunca me hubiera imaginado que la poesía como tal eh, pudiera lograr eso, pudiera tener ese alcance. Porque pues uno como rapero, pues bueno, que hace rap, pues la música viaja un poco más rápido en ese aspecto. O sea, viaja más rápido en cuanto a eventos, a toquines, a plataformas, a todo lo que implica, ¿no? No me imaginaba que la poesía tuviera espacios para todo este tipo de cosas.
Y Claro, en y su por ahí momento, esas pues dinámicas también enriquecen un poco el encuentro, ¿no? El compartir, nada. sí, claro. Sí, ya en su momento, bueno, ya tiene un par de años que acá en la ciudad de Aguascalientes, pues me empecé a encontrar con que también hay espacios de micros abiertos, de spoken word, donde hay personas que también escriben o de que han escrito cosas, incluso ni siquiera con una intención ya, vamos, poética, sino como con la intención de desahogar lo que van sintiendo, lo que van viviendo. Y siento que pues nos abre muchísimo a empatizar con lo que estamos sintiendo y con lo que están sintiendo. Es el hecho de que te digan como de, ah, no manches, o sea, me estás compartiendo algo súper personal, pero al mismo tiempo sé de lo que me estás hablando, es otra onda y se valora mucho y yo creo que es algo que, bueno, yo le decía a mis amigos como de, es que esta experiencia de compartirlo y llegar a otras personas y que se sientan nos sentamos reconocidas, es una experiencia muy bonita, ¿no? Y más cuando son de otros países. Claro que también era como esta experiencia de la antología que nos parece muy valiosa y por eso continuamos haciéndolo, abriendo las convocatorias, recibiendo como propuestas, porque hay algo muy invaluable en escucharnos desde otra perspectiva, no solamente viste desde las redes sociales, con el reel, las críticas, etcétera, sino a través de la poesía, ¿no? De los poemas, del pensamiento poético en contextos distintos, atravesando una misma época con, digamos, cruzados por las mismas situaciones eh, personales, sociales, las que quieras, ¿no? Y eso también como que en la antología sabemos que es un valor espectacular. Sí, justo cuando estábamos haciendo como la revisión con la editora, eh, me mandaron como una sugerencia de la composición o del orden de los poemas. Y sí les comentaba como de, no es que este orden es el que tiene que llevar porque, aparte porque lo seleccionaron pues todos, porque para mí fue como de, ok, vamos a mandar los que en sí pueden contar una historia como en su totalidad, ¿no? O sea que sí puedes entender la historia de uno por uno y puedes, pues al final como un poemario de que lojeas y donde caes es donde puedes leer y eso lo vas a entender y lo vas a disfrutar así como de que si llegas como al primer poema y te avientas los demás, vas a entender como toda una historia. Entonces era lo que les comentaba cuando estábamos haciendo la curadilla, como de, es que este orden es el que necesita llevar para que se entienda la historia, para que las personas eh, para acompañar a las personas hasta el Recorrido, final. Sí, claro. claro. Pero pues también sí me comentaron como de, ah, pues es que también hay que considerar el ritmo de la lectura, la densidad del poema y todo este tipo de cosas, porque hay poemas que sí son muy métricos de algún modo, que están muy versados y pues son más digeribles, y hay otros que pues son más en prosa, ¿no? Y que son más incluso hasta rebuscados o extendidos. Y pues sin meter como, por ejemplo, dos poemas como en prosa muy seguidos, pues puede ser llegar a ser cansado. Entonces, esa parte yo no la entendía, porque si justo, incluso esta participación en esta antología, pues es la primera vez que comparto mis poemas y que aparece en un libro. Entonces, pues no tenía idea de cómo funcionaba esta curaduría. Pero, o sea, me hizo mucho sentido como la estructura que estaban buscando, la intención con la que, incluso el hecho de que sí me hayan leído y me hayan dicho como de, ah, oye, es que sí leímos tus poemas y para nosotros tiene que ir este primero y tiene que llegar este al final, por tales cosas, fue como de, ah, no manches, o sea, por ejemplo, hay un poema que me gusta mucho, que es de mis favoritos de esta antología de los míos, que es el de Gatés. Y es uno de primero es uno de los que me costó mucho trabajo terminarlo. Estoy hablando de que lo empecé hace 3, 4 años y lo terminé como una hora antes. Bueno, no, bueno, es un poco exagerado, pero como unas 6 horas antes de mandarlo.
O sea, ese Pero ese tenía es el que guardado abre, así. el Sí, que abre. creo que es con el que cierra, no No, recuerdo, con ese, el que el que abre. abre, sí, Sí, es justo con el que abre. sí, Entonces me comentaban bueno, como de, es que justo si abrimos con este, va a ser el gancho para que se queden con los demás. Y yo no lo había considerado, entonces fue como de, pues sí, fíjate que, pues siendo de mis favoritos también, me gustaría que me conocieran primero por ese. Y sí, pues también adentrarse como a este mundo de lo que implica, de cómo se estructura un poemario, de cómo lo ven pues ahora sí que ya profesionales en ese aspecto, pues es súper valioso, ¿no? Ahora para más convocatorias, para más, eh, pues sí, proyectos como en colectivo, pues es algo que se tome en cuenta. en esta perspectiva editorial, al menos nosotros, desde la editorial Decisiones, viste, bien internas, leemos mucho y editamos mucho con esa mirada del lector también, porque es una experiencia para quien lo lee. Y muchas veces los autores, los poetas, no lo ven de esa manera, pero es así. Y uno, más allá de las palabras, puede ir armando también abrir esa puerta bueno, cómo se transita un texto y es muy genial cuando, nada, cuando es recíproco y se entiende y todos terminamos contentos con las Sí, no, decisiones. pues estuvo muy bonito porque también en ese aspecto, una de las razones que me daban era como de, es que no va a importar tanto el orden, o sea, como este orden lineal que tú le quieres dar, porque en el momento en el que se enganchen con el primero y sigan con los demás, si los terminaron todos, el lector va a armar su propia historia y va a armar y la va a reconocer. Entonces, va a regresar incluso a algunos o los va a ordenar el lector para darle más sentido. Y a mí eso es no nada más como en la poesía, pero el hecho de que como consumidor de arte al final de todo, te inviten a ser parte de la obra, a que tengas tu criterio, a que eches a andar pues tu imaginación, se me hace pues una obligación de algún modo como del autor, el hecho de permitirte ejercitar esa parte. Entonces, creo que incluso pues al final creo que en todo el libro, creo que en toda la antología se logra eso, porque yo lo veo mucho, por ejemplo, con un par de autores de España, que se nota mucho la cadencia y la estructura y la musicalidad de los poemas que digo, guau, no manches, obviamente esto es de España. O sea, antes de leer la biografía decía, Qué no, esto es bueno. de España porque sabes de que, pues, tienen bueno, yo tengo esa concepción de que vienen con todo un background de poesía rítmica muy bonito y aparte porque, pues, me gusta mucho el rap de España, pero No, se nota mucho que tienen una intención rítmica y una musicalidad en la forma en la que escriben muy notorio, ¿no? qué lindo, sí. Entonces, también, por ejemplo, con lo que pasa con Colombia, con Venezuela, que son hay como una profundidad, unas metáforas pues sí, profundas de lo cotidiano. Y eso también para mí es como de, ¡buah! O sea, no, no, no. Lo que comentabas, el reconocer la poesía en otros contextos es otra onda, o sea, es muy rico llegar a esos espacios, pues. Sí, es así y nos encanta y por eso, bueno, la antología la seguimos compartiendo y promocionando y leyendo cada vez que vamos a algún lugar, leemos una serie de poemas porque nos parece súper enriquecedor. Te voy a pedir ahora, por favor, que nos leas dos de los poemas de la antología, que lo compartas con todas las personas. Este me gusta mucho porque es más como cortito y tiene como un tinte como humorístico de algún modo. Se llama Sopa Salada. Una noche estaba comiendo una sopa de letras y entre cada bocado, en mis adentros, estaba exigiendo que el empaque tuviera algún tipo de advertencia o instrucciones. Algo así como, cuidado, puedes encontrar nombres propios o apodos, o algo como,
Puedes encontrar palabras aleatorias a las cuales llegarás a dotar de significados y recuerdos que harán que se te vaya el hambre. O se recomienda acompañar con cualquier distracción al gusto. Después de pensarlo tanto y esperar a que enfriara, algunos sorbos y jugueteos y un par de estos encuentros desafortunados en los que puedo mencionar el diminutivo de tu nombre, se me fue el hambre. Me pasé de sal. Son de esos poemas de que te sientas, estás haciendo algo y te pones a escribir y ya no hay ningún tipo de tratamiento. Es como, Claro, salió. como salió, quedó y es perfecto. Entonces, es muy, Exactamente. es muy divertido como ese tipo de ejercicios. Bueno, te voy a leer el otro, que es el de Gatés, es el que comentábamos hace rato. Te encuentras a su merced, mientras se alimenta de tu calidez, de tu atención, de tu existencia. No te necesita y aún así recibe con ronroneos cualquier muestra de afecto, hasta donde su gatez le permite. Pero en ocasiones, esta gatez gélida que no está lista para el tipo de cariño que tienes, que no está lista para el tipo de cariño que tienes. Su agilidad te hipnotiza, te roba el tiempo observando su destreza, su elasticidad, contemplas con desvelo su porte y elegancia desde que se estira al despertar, su contoneo al caminar y sus saltos métricos entre el tiempo y el espacio casi imposibles. Su curiosidad, incipiente, captura los secretos de tu atmósfera, dejándolos ir y venir, una y otra vez hasta que se vuelven banales y letárgicos, sin que ninguno de los dos se dé cuenta. Sabes que no puedes esperar nada a cambio con el cariño que recibes. Sin embargo, hay noches en las que la luz de sus ojos afilados y su pelaje hacen la estancia perfecta en la desolación, iluminando con su maullido cada zona donde se postra, dejando parte de una de sus 7 almas en cada mínima manifestación de pasión y empatía, brindándote una gota de paz. Pero, cuando la noche va palideciendo y se torna suspicaz ante el inminente fin, poco a poco va tomando su distancia, adentrándose en las sombras, en su misterio. Allí, entre el eco de sus pasos sigilosos, se desvanece en la penumbra, como un enigma viviente que desafía la comprensión, dejándote suspendido en el recoveco de su presencia, un palpable en el aire, recordando las caricias fugaces de su compañía que dejó en el alma. En silencio, se desvanece en la oscuridad, se retira se retira hacia su propio reino de sueños y secretos ocultos. Y yo, en la melancolía de su ausencia, contemplo el vacío que deja su paso, sabiendo que en algún rincón de la noche, entre las sombras que abrazan su ferocidad, sus brincos y sus cantos nocturnos, encontraré el consuelo que busca, mientras yo guardo en mi corazón la huella efímera de su presencia, como un poema inacabado que se desvanece en la niebla del recuerdo de su... Y ahí acaba. Muy, muy, muy bueno. Ese también es muy curioso porque el hecho de que lo acabara, te digo, un poquito antes de mandar la convocatoria, pues prácticamente ni siquiera está acabado. Pero ¿lo Entonces, pensaste con ese fin? sí, ¿O sí, 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 lo habías pensado sí, sí, lo que pasa y es de que, te acabado? digo, sí, lo empecé a escribir hace unos 4, 3 años más o menos y estaba a la mitad. O sea, no sabía cómo terminarlo ni nada, pero ya con otras experiencias, con mi gatita nueva incluso, eh, bueno, que en ese tiempo era nueva, ahorita ya está bien grande y anda por ahí. Mm. Eh, ya fue como de que lo releí y fue como de, no, pues es que las despedidas pues no siempre terminan al final de todo, ¿no? Entonces, y más con esta actitud, esta vida de gato que es como de, llegan por cariño así como de, ya, dame papacho ya ahorita que lo quiero y lo necesito, y lo reciben y ya es como de suficiente, me voy. Cierto. Entonces, para mí fue como esa parte de, ok, pues simplemente no acaba, o sea, simplemente se van y ya, o sea, no significa que tenga que acabar algo. Sí, sí, Y pues sí, o sea, es muy curioso porque te digo, el final, pues al final no acaba. claro.
No, 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 pues muy bueno el final, es todo el poema, pero digo, el final es como, bueno, perfecto, no podía terminar mejor, de hecho, no podía ser más coherente ese cierre con todo lo que venía compartiendo. Pero bueno, escribidor de K. Siempre vamos con el seudónimo porque después metemos un nombre y la gente no sabe si es uno o el otro. Así que lo pueden buscar también en sus redes para que vayan, lo sigan y estén actualizados con las actividades que van desarrollando. Y les repito que pueden descargar la antología de manera completamente gratuita desde la página. Así que bueno, te agradecemos muchísimo el espacio y la oportunidad de conversar un poco sobre tu trabajo, tu obra y tus letras. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo, la dedicación que le han dedicado a esta obra que pues tiene poemas, o sea, a mí todavía al día de hoy es de mis poemarios favoritos, o sea, no porque aparezca yo, Claro. pero en realidad hay autores muy buenos, o sea que en la vida me hubiera imaginado encontrarme con ellos y que pues son autores nuevos para mí y pues muy rico y muchas gracias también por este espacio. Y pues por ahí andamos en redes, en contacto. Eh, pues si quieren conocer un poquito más de mi trabajo, eh, subo como escritos como aislados, inspiración, otros escritos como pues ya míos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por el tiempo.